Buenas noches para todos. La temática que continúa según la programación es Comité de Convivencia Escolar. Entonces vamos a hablar de la Ley 1620 del 15 de marzo del 2013, emanada del Ministerio de Educación Nacional, por la cual se crea el Sistema Nacional de Convivencia Escolar y formación para el ejercicio de los derechos humanos, la educación para la sexualidad y la prevención y mitigación de la violencia escolar. Organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Convivencia Escolar y formación para el ejercicio de los derechos humanos, la educación para la sexualidad y la prevención y mitigación de la violencia escolar. Capítulo 1. Funcionamiento del Comité Nacional de Convivencia Escolar. Artículo 4. Secretaría Técnica. Empezamos por el artículo 4 porque es como la visión global de las partes que componen el Comité de Convivencia. El Comité de Convivencia que se maneja en los establecimientos educativos es el Comité de Convivencia Escolar, pero este comité a su vez tiene otros comités que son quienes supervisan el trabajo de este comité que es, digamos, local en nuestras instituciones educativas. Entonces vamos a partir de lo de mayor a menor, del Comité Nacional de Convivencia Escolar. Tendrá una secretaría técnica que será ejercida por el director de la Dirección de Calidad del Viceministro de Educación Preescolar, Básica y Media o de su delegado. Artículo 6. Designación de los representantes de los rectores ante el Comité Nacional de Convivencia Escolar. Artículo 7. Sesiones. El Comité Nacional de Convivencia Escolar sesionará ordinariamente al menos una vez cada 6 meses. Las sesiones extraordinarias serán convocadas por el presidente del Comité Nacional de Convivencia Escolar cuando las circunstancias lo exijan o por solicitud de cualquiera de los integrantes del mismo. De los comités municipales, distritales y departamentales de convivencia escolar. Artículo 17. Los comités municipales, distritales y departamentales de convivencia escolar sesionarán como mínimo 4 veces al año, como parte de los consejos territoriales de política social y deberán rendir los informes de las sesiones a la Secretaría Técnica del Comité Nacional de Convivencia Escolar. Capítulo 3 de los comités escolares de convivencia. Vamos al artículo 22. Conformación de los comités escolares de convivencia. Todas las instituciones educativas y centros educativos oficiales y no oficiales del país deberán conformar como parte de su estructura el Comité Escolar de Convivencia, encargado de apoyar la labor de promoción y seguimiento de la convivencia escolar a la educación para el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos, así como el desarrollo y aplicación del manual de convivencia y de la prevención y mitigación de la violencia escolar. Digamos que para el tema que nos tratan aquí de la aplicación del manual de convivencia, digamos que el Comité de Convivencia Escolar es el grueso y es la carta de navegación de todo el manual de convivencia. De pronto, en algún momento no estaba constituido como tal el Comité de Convivencia a partir de la Ley 1620, fue que empezó como ya a tener cierta normatividad, cierta rigurosidad y una normativa específica para llevarse a cabo y para constituirlo en las instituciones y llevarlo a cabo y desarrollarlo. Entonces ahora digamos que esta es la carta de navegación de cualquier manual de convivencia escolar, el Comité de Convivencia Escolar, para que lo tengan siempre presente.
Parágrafo 1. Para el caso de los centros educativos, el director será el presidente del comité escolar de convivencia o en su defecto el rector. Director de pronto es para las escuelas de tipo rural y todo lo demás. En ausencia del director, el docente que lidere procesos o estrategias de convivencia será quien presida. Parágrafo 2. Para el caso de los centros educativos, donde no se cuenta con los integrantes para conformar el comité de convivencia, este será integrado como mínimo por el representante de los docentes, el presidente del Consejo de Padres de Familia y el representante de los estudiantes. En este caso, el docente será quien presida el comité. Es de aclarar que lo ideal es que el docente representante en el comité de convivencia sea el docente de sociales, que generalmente son los que manejan todo lo de derechos humanos y todo lo de normatividad, por el tema de la cátedra que ellos manejan, la cátedra para la paz, y manejan todo lo de democracia. Y algunos también manejan la parte ética, no todos, pero sí los docentes de sociales son los que generalmente están llamados a ser parte de este comité para dar claridad a mucha normatividad sobre diferentes situaciones que se pueden presentar de diferentes tipos en el comité. Artículo 23. Sesiones. El comité escolar de convivencia sesionará como mínimo una vez cada 2 meses. Fíjense que el comité escolar de convivencia en nuestras instituciones educativas sí debe sesionar como mínimo una vez cada 2 meses. Y esto es importante tenerlo en cuenta. El comité de convivencia debe sesionar mínimo una vez cada 2 meses. No es porque de pronto vayamos a decir hay que generar un conflicto para que sesione. Lo que pasa es que si no se han presentado conflictos, pues qué maravilla, mucho mejor para la marcha de la institución. Pero sí debe sesionar por lo menos para generar un acta donde se reporte la novedad, que no se ha presentado ningún caso especial que amerite convocar al comité de convivencia, y se deja en un acta durante esos 2 meses. Si es reiterativo, se siguen dejando las actas necesarias para dar claridad sobre este aspecto. Y se pueden hacer los comités pues que a bien se tengan de acuerdo a las circunstancias y que sean pertinentes a las situaciones que se presentan en cada institución. Pero recuerden que mínimo una vez cada 2 meses. Las sesiones extraordinarias serán convocadas por el presidente del comité de convivencia cuando las circunstancias lo exijan o por solicitud de cualquiera de los integrantes del mismo. Fíjense que cualquiera puede solicitar el comité. No siempre quien va a solicitar el comité es quien lo preside. Generalmente son los rectores. Entonces, digamos que una persona puede solicitar comité, un estudiante puede solicitar comité de convivencia. Hay una cosa también importante. Comité de convivencia escolar siempre va a tener que convocarse y solo va a tener que convocarse cuando esté involucrado un estudiante. Es decir, si no hay estudiantes involucrados en la situación, eso ya compete a comités de convivencia laboral. Por ejemplo, si el conflicto es entre docentes o entre docentes y directivos y viceversa, o entre docentes y directivos y administrativos, o cualquiera de esas combinaciones donde no haya presencia específica en el hecho ocurrido de un estudiante, eso no le compete al comité de convivencia escolar. Eso ya se escala es al comité de convivencia laboral. Entonces, tener muy claro eso, porque a veces entramos en esas confusiones y a veces terminan los comités de convivencia escolar siendo llamados y convocados para situaciones donde son de convivencia de los docentes o de administrativos y docentes. Y ahí no tiene ninguna injerencia el comité de convivencia escolar. Recuerden, la palabra escolar nos aclara que si no hay un estudiante, no compete a ese comité hacer ningún llamado, ni levantar actas, ni establecer compromisos de ninguna índole para cualquiera que sea la situación que se haya presentado en la institución educativa.
Por el presidente del Comité Escolar de Convivencia cuando las circunstancias lo exijan o por solicitud de cualquiera de los integrantes del mismo. Es decir, un docente, un padre de familia, un estudiante. Si generalmente las dificultades se pueden presentar entre docentes y estudiantes o entre estudiantes nomás. Entonces, tener bien claro eso. ¿Alguna pregunta hasta allí? ¿Sí me están escuchando? Sí, profe, estamos escuchando. Ok, bueno. Sí, profesora. Artículo 24. Quórum. El quórum decisorio. El quórum decisorio del Comité Escolar de Convivencia será el establecido en su reglamento. En cualquier caso, este comité no podrá sesionar sin la presencia del presidente, del personero estudiantil y del presidente del Consejo de Estudiantes. Para el caso de los centros educativos, a que hace referencia el parágrafo 2 del artículo 22 de este decreto, el comité no podrá sesionar sin la presencia del presidente y del representante de los estudiantes. Actas. De todas las sesiones que adelante el Comité Escolar de Convivencia, se deberá elaborar un acta, la cual deberá contener como mínimo los requisitos establecidos en el artículo 10 del presente decreto. El Comité Escolar de Convivencia deberá garantizar el derecho a la intimidad, a la confidencialidad de los datos personales que sean tratados en el marco de las actuaciones que esté adelante, conforme a lo dispuesto en la Constitución Política. Generalmente, cuando se convoca comité de convivencia, quien preside el comité hace la bienvenida a todos los presentes, se hace llamado a lista para verificar quórum y se establece claridad sobre la ley 1620, toda la normativa que rige este comité, se da claridad sobre los integrantes, quienes hacen parte y qué papel tienen dentro del comité. Paso a seguir es que se deja claridad de el tema de confidencialidad y de reserva de la información, de custodia de la información. Es también de aclarar que el comité de convivencia no tiene fines sancionatorios, es decir, el comité de convivencia, su constitución ni su trato como tal a cualquier situación es de fin sancionatorio. El fin del Comité de Convivencia Escolar es generar acuerdos de mediación pedagógica de cualquier situación que se presente. Más adelante voy a dar claridad de por qué mediación pedagógica y qué nos compete a nosotros como docentes dentro de estos comités y qué le compete a las autoridades, porque hay casos que sí competen y deben hacerse cargo autoridades. Entonces, más adelante vamos a dar claridad sobre los tipos que se presentan, los tipos de faltas y en qué tipo a nosotros nos corresponde como comité llegar a acuerdos y establecer acuerdos de mediación pedagógica y en qué situaciones claras definitivamente le corresponde es remitir a las autoridades pertinentes para que ellos se hagan cargo a partir de la remisión de todo el proceso de investigación. Ya nosotros solamente remitimos y ellos se encargan del resto. Los tratados internacionales en la Ley 1098 del 2006, en la Ley Estatutaria 1581 del 2012, en el Decreto 1377 del 2013 y demás normas aplicables a la materia. Esto hace relación a todo lo de custodia de información, confidencialidad de la información y de todos los asuntos que se traten dentro de esa reunión. Entonces, voy a mostrarles ahorita cuáles serían los tipos en los que nosotros debemos o digamos tenemos injerencia como comité de convivencia. No todas las situaciones le competen a la institución. Puede que ocurran dentro de la institución, pero eso no quiere decir que le competan a la institución como tal. Entonces, eso
es muy, muy importante tenerlo claro para darle manejo adecuado a las situaciones y de pronto no incurrir en errores que puedan desencadenar en problemas más complicados de lo que hace parte nuestra labor dentro del comité de convivencia. ¿Todo claro hasta allí? Sí, señora, todo claro para mí. ¿Alguno ya ha hecho parte de algún comité de convivencia de los que trabajan en instituciones educativas? ¿O no? ¿O han escuchado hablar del comité de convivencia? Sí, he escuchado hablar del comité, pero no he hecho parte de ninguno. Ok, bueno, entonces esto es importantísimo tenerlo en cuenta porque digamos que como yo les decía en algún momento, el desconocimiento de la ley no quiere decir que podamos ser eximidos de cualquier error que cometamos. Entonces, esta es una infografía. ¿Sí están viendo mi imagen, perdón? Sí, señora. Ok, entonces esta es una infografía que en pocas palabras resume la ruta de atención que se debe asumir en caso de situaciones tipo que se presentan dentro de una institución educativa. Esto está estipulado y establecido según la Ley 1620 del 2013, Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar. Entonces, aquí nos hablan de lo que yo ya les expliqué hace un rato, nos hablan de comité nacional, de los comités municipales, distritales y departamentales y del comité de convivencia escolar, que es el que nosotros directamente manejamos y del que estamos responsables. Entonces, cada establecimiento educativo debe establecer o instalar su comité de convivencia. ¿Cuáles son los fines de este comité? Los fines de este comité son 4 elementos claves. Primero, la promoción. Segundo, la prevención. Tercero, la atención. Y por cuarto y último, el seguimiento de cualquier situación que se presente. Entonces, en términos de promoción, tenemos fomentar el mejoramiento de la convivencia y el clima escolar con el fin de generar un entorno favorable para el ejercicio real y efectivo de los derechos humanos, sexuales y reproductivos. Entonces, ¿a qué hace referencia esta promoción? Entonces, a talleres, a campañas, a generar con los estudiantes todo el tema de promoción de derechos, de generar pósters, afiches, actividades, días lúdicos en los que se trabajen los derechos humanos, sexuales y reproductivos, en donde hayan campañas apoyadas por la ESE de los municipios, en las que se le hable sobre la sexualidad, sobre la gestión de la sexualidad, sobre planificación, dependiendo la edad, como se los dije en algún momento, no a todos se les puede hablar de los mismos temas, hay que mirar qué edades corresponden y cuando no tenemos claridad, entonces las personas de la ESE, las personas de salud en esto son muy, muy versadas en entender y en segregar los grupos para poder dar la atención necesaria respecto a educación sexual y reproductiva. En cuanto a la prevención, entonces, intervenir oportunamente en los comportamientos que podrían afectar la realización efectiva de los derechos humanos, sexuales y reproductivos en el contexto escolar. Entonces, de pronto, observar estudiantes que están faltando mucho, sin ninguna justificación, que reiterativamente se sienten mal de salud, que tienen que estar yendo al centro de salud, que tienen parejas o que tienen muchas parejas, que cambian de parejas constantemente. Esto sobre todo se da en los grados 10º y 11. Entonces, estar con todo el tema de la prevención, sobre todo el embarazo, prevención de enfermedades de transmisión sexual, estar muy atentos con el tema de todo el manejo y gestión de las emociones frente a todas esas decisiones sobre la sexualidad que se toman, porque recordemos que la puesta en marcha de la actividad sexual de cualquier ser humano no es solamente la puesta en marcha y tomar la decisión de iniciar una vida sexual activa y más en los estudiantes en la edad en la que están, que son adolescentes, afecta nomás
su vida física, sino también su vida emocional y puede también impactar en su vida mental. Generalmente se impactan todas, pero en algunos en mayor medida que en otros, dependiendo las situaciones que vivan. Entonces, prevención en el adentrarse a la vida sexual y prevención de abusos, prevención de todo lo que tiene que ver con abusos o con acoso sexual. Respecto a la atención de las diferentes situaciones, entonces, asistir oportunamente a los miembros de la comunidad educativa frente a las situaciones que afectan la convivencia escolar y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos. Es decir, no podemos hacernos los que no escuchamos, los que no nos dijeron. Cuando se conoce una situación, no hay nada que hacer, hay que tomar medidas. O sea, es diferente cuando uno no conoce la situación porque no la conoce. Entonces, si no la conoce, pues no hay nada que hacer, uno no es adivino. Pero cuando ya un estudiante nos aborda y nos dice, mire, me pasa esto, está ocurriendo esto, fulanito de tal, está haciéndome acoso escolar, por ejemplo, o me está haciendo tocamientos, está entrando en conductas de tocamientos en el baño, cuando voy al baño me persigue y tiene conductas extrañas conmigo porque hace tocamientos a mi cuerpo sin que yo lo, lo, lo permita o esté de acuerdo, entonces ya se activa la ruta. Seguimiento. El seguimiento y evolución de las estrategias y acciones de promoción, prevención y atención desarrolladas por los actores e instancias del Sistema Nacional de Convivencia Escolar. Entonces el seguimiento ya se hizo el comité de convivencia, se establecieron las acciones, los acuerdos y ya viene un seguimiento. Entonces quedaron establecidas unas fechas, quedaron unos dolientes o responsables de esos acuerdos. Generalmente en el comité de convivencia los acuerdos se generan desde las mismas personas involucradas en la situación. Esto para evitar caer en más errores jurídicos. Entonces lo que se hace es que cuando finaliza el descargue de toda la situación, que cada uno expuso la situación, que cada uno expuso lo que le pasaba, el hecho, el evento ocurrido, lugar, situación, hora, fecha, etcétera, etcétera. Lo que se hace es que las mismas personas involucradas se les pregunta desde el comité de convivencia, quien lo preside, y el docente, el coordinador y el orientador escolar preguntan a las personas involucradas qué proponen para remediar la situación presentada. Y ellos generan unos acuerdos que son los que quedan en el acta establecidos y quedan como responsables tales personas y en qué fechas o a partir de qué fecha o a qué fecha se van a tener ya ejecutadas o realizadas estas situaciones. Desde la parte de manual de convivencia, entonces aquí hay que tener en cuenta pautas y o acuerdo de convivencia de toda la comunidad educativa, que es de lo que nos habla el manual de convivencia. Como número 2, medidas pedagógicas y alternativas de solución frente a situaciones que afecten la convivencia escolar. Número 3, consecuencias aplicables a los involucrados en las situaciones que afectan la convivencia escolar. Cuarto, directorio actualizado de otras entidades. Generalmente debemos tener a la mano siempre todo el directorio de atención de la ESE, de la Policía de Infancia y Adolescencia, de la Fiscalía, de la Comisaría de Familia. Esos son, digamos que, los números básicos que se deben tener en cuenta para atender situaciones de tipo de convivencia. Entonces, aquí nos hablan de las situaciones como tal. Entonces, vamos a empezar con situación tipo 1. La situación tipo 1 son los conflictos manejados inadecuadamente y situaciones esporádicas que inciden negativamente en el clima escolar. No generan daños al cuerpo o a la salud física o mental. Ojo con este, que es bien interesante y es de los que más o menos se presentan regularmente, el tipo 1, que es el que nos compete a nosotros convocar comité. Situación tipo 1. Conflictos manejados inadecuadamente y situaciones esporádicas que inciden negativamente en el clima escolar, no generan daños al cuerpo o a la salud física o mental.
ese corresponde convocar comité de convivencia escolar. Tipo 2, situaciones de agresión escolar, acoso escolar, bullying y ciberacoso, cyberbullying, que no revistan las características de la comisión de un delito y que cumplan con cualquiera de las siguientes características. Primera, que se presenten de manera repetida o sistemática. Segundo, que causen daños al cuerpo o a la salud física o mental sin generar incapacidad alguna para cualquiera de los involucrados. Tipo 2 corresponde también a nosotros si somos miembros del Comité de Convivencia Escolar, convocar a comité y estudiar la situación y establecer acuerdos. Situación tipo 3, situaciones que sean constitutivas de presuntos delitos contra la libertad, integridad y formación sexual. Entonces, ojo, porque este tipo de casos se convoca a comité, pero simplemente se deja el acta, incluso ni siquiera se cita a las personas involucradas, porque en muchos de los casos, cuando son tipo 3, son delitos que ya le competen a la Fiscalía y a la Policía de Infancia y Adolescencia, incluso al ICBF, por ejemplo, abuso sexual. O cuando hay de pronto agresión física, cuando ya de pronto se pasó y 2 estudiantes ya se fueron a una agresión física que se presenta en algunas instituciones donde se citan para formar grescas y lo demás, y hay daños a la salud física o a veces también agresiones de tipo sexual. Entonces estas se identifican y se reportan a las entidades pertinentes. Más adelante les voy a mostrar si es posible abrir la plataforma. Hay una plataforma que también está apoyando estos procesos, que es una plataforma que se denomina SIUSE, que es un sistema integrado de convivencia escolar. Entonces, en esta plataforma, lo que hace, en mi caso, yo como orientadora manejo una plataforma o tengo un código para manejar esa plataforma y yo registro casos del tipo que se presenten. Entonces, de pronto tenemos un caso de embarazo en la institución, entonces yo debo reportarlo a esa plataforma. Esa plataforma viene diseñada y está hecha para que todas las instituciones educativas del país la manejen. Y en su base de datos están todos los estudiantes que están matriculados. Es decir, se hizo de tal manera que todos los estudiantes que estén matriculados a la fecha van a aparecer en el sistema. Simplemente yo entro, observo qué novedad voy a registrar, busco por el número de identificación del estudiante y ahí voy a registrar la información necesaria, me saca todos los datos y allí me va llevando para reportar la situación que corresponda. Bueno, entonces, ¿qué se hace en la situación tipo 1? Cuando hay conflictos manejados inadecuadamente y situaciones esporádicas que inciden negativamente en el clima escolar, pero que no generan daños al cuerpo o a la salud física o mental. ¿Qué debemos hacer o cuál es el protocolo de atención? El protocolo de atención es mediar de manera pedagógica con las personas involucradas. Segundo, fijar formas de solución de manera imparcial, equitativa y justa y acciones para la reparación de los daños causados, el restablecimiento de los derechos y la reconciliación. Tercero, establecer compromisos y hacer seguimiento. Este es tipo, si ustedes observan en la imagen, están del mismo color. Para el caso tipo 1 está el protocolo tipo 1, cómo se debe atender. Para el tipo 2, la situación tipo 2, entonces también tenemos protocolo de atención tipo 2. Brindar atención inmediata en salud física y mental de los afectados. Remitir la situación a las autoridades administrativas cuando se requieran medidas de restablecimiento de derechos. Adoptar medidas de protección para los involucrados para evitar posibles acciones en su contra. Informar de manera inmediata a los padres, madres o acudientes. Generar espacios para exponer y precisar lo acontecido.
determinar acciones restaurativas para la reparación de los daños causados, el restablecimiento de los derechos y la reconciliación, realizar el reporte en el Sistema de Información Unificado de Convivencia Escolar, que es el que les acabé de hablar, la plataforma SIUSI. El Comité Escolar de Convivencia realizará el análisis del caso y seguimiento de las soluciones. Entonces, situación tipo 2, protocolo tipo 2. Vamos con la situación tipo 3, que son las situaciones que son constitutivas de presuntos delitos contra la libertad, integridad y formación sexual. Entonces, tenemos cómo se atiende una situación de ese tipo. Primero, brindar atención inmediata en salud física y mental de los afectados. Es decir, se reporta la situación de primera mano a la ESI para que haya una valoración médica y, si es posible, psicológica de la situación. Segundo, informar de manera inmediata a los padres, madres o acudientes. Tercero, informar de la situación a la Policía Nacional o Policía de Infancia y Adolescencia. Cuarto, citar a los integrantes del Comité Escolar de Convivencia y ponerlos en conocimiento del caso. Fíjense que aquí nos dan claridad. Citar a los integrantes del Comité Escolar de Convivencia y ponerlos en conocimiento del caso. Aquí nomás nos están hablando de que se citan a los integrantes del comité, no a los involucrados en la situación. Quinto, adoptar las medidas propias para proteger a la víctima, a quien se le atribuye la agresión y a las personas que hayan informado o hagan parte de la situación presentada. Sexto, realizar el reporte en el Sistema de Información Unificado de Convivencia Escolar. Séptimo, realizar seguimiento por parte del Comité Escolar de Convivencia, de la autoridad que asuma el conocimiento y del Comité Municipal, Distrital o Departamental de Convivencia Escolar que ejerza jurisdicción sobre el establecimiento educativo. Digamos que en este tipo de situaciones, cuando ya se reporta el caso a las diferentes autoridades, hasta ahí digamos que llega ya el trabajo del Comité de Convivencia Escolar como tal. Ya quienes de pronto hacen a llegar a la institución educativa algún informe son las mismas autoridades. A nosotros no nos compete estar llamando de pronto a la comisaría o a la S o a la fiscalía a ver qué pasaría con la situación del niño o la niña fulanito de tal que sufrió esto. No, a nosotros no nos compete eso. Ellos ya entran en su proceso de investigación y ya nosotros no podemos hacer de ahí para allá nada. Quedamos nosotros con las evidencias del reporte que se hizo, mucho menos preguntarle al implicado, porque entonces caeríamos en el error de revictimizarlo y eso también es un problema legal complejo. Entonces, en el tipo 3, nosotros simplemente aportamos, remitimos a autoridades pertinentes, ellos son quienes investigan. Nosotros no somos entes investigadores ni entes sancionatorios, nosotros somos mediadores pedagógicos de una situación que no genere daños al cuerpo o a la salud física y mental y que de pronto incidió de alguna manera en la convivencia, en la sana convivencia escolar. Entonces, aquí es importante hacer aclaración. Los protocolos en otras entidades. La Policía Nacional deberá informar a las autoridades administrativas competentes, adelantar la actuación e imponer de inmediato las medidas de verificación, prevención del restablecimiento de derechos de las partes involucradas, realizar el reporte en el Sistema Unificado de Convivencia Escolar, realizar el seguimiento a la situación puesta bajo su conocimiento hasta que se logre el restablecimiento de los derechos de los involucrados. Entonces, de esto se trata la ruta de atención integral para la convivencia escolar. ¿Alguna pregunta hasta allí o todo está supremamente claro? Yo no tengo preguntas, profe, gracias. ¿No tenemos preguntas? Bueno, entonces en ese caso vamos a hacer lo siguiente.
Yo compartí este afiche con el profe John, quien lo va a compartir al WhatsApp, y cada uno de los presentes va a elegir una posible situación y va a escoger un tipo de situación en la que encaje. Una situación de convivencia escolar. Entonces, van a elegir de qué tipo quieren que sea la situación que ustedes van a tratar y van a definir el tipo de situación y el protocolo a seguir, de acuerdo a la situación que eligieron. No les voy a poner la situación de pronto para que ustedes tengan libertad de elección o de pronto de acuerdo a sus experiencias también puedan determinar una situación que les sirva como ejemplo. Puedan determinar, esa situación me sirve o encaja en el tipo 1, en el tipo 2, en el tipo 3. Y qué protocolo se debe seguir para darle atención a esa situación presentada. ¿Alguna pregunta? El trabajo es de manera individual. ¿Alguna pregunta o estamos claros? Claro para mí, profe. Perfecto. Entonces yo creo que el profe John les va a compartir al WhatsApp la infografía para que ustedes puedan revisarla y escoger una situación que encaje en cualquiera de los tres tipos. No hay necesidad de trabajar los tres tipos. Cada uno elige. Yo quiero trabajar, por ejemplo, la situación tipo 3. Entonces voy a escoger una situación que encaje dentro de lo que dice la situación tipo 3, que son situaciones que sean constitutivas de presuntos delitos contra la libertad, integridad y formación sexual. Entonces escojo la situación es tal situación. Entonces voy y miro protocolos. ¿Qué debo hacer de acuerdo a esta situación? ¿De acuerdo? Y listo, entonces ya se nos cumplió el tiempo según el cronómetro que nos pusieron para menos del tiempo. Entonces vamos a empezar a socializar la situación, el tipo al que corresponde y el protocolo a seguir según lo que ustedes pudieron determinar según el análisis de la infografía de la ruta de atención. Entonces, ¿quién quiere iniciar? Como guste, profe. Si quiere, yo Bueno, inicio. ok, perfecto. Gracias, Esther. Bueno, la situación a la que yo me enfrenté es la siguiente. No voy a darle nombres, voy a utilizar solamente letras. A, que está jugando en el recreo, empuja a B sin causarle daños. B se enoja y grita A. En clase de inglés, A, que maneja el idioma, insulta a B y al percatarse de ello, el profesor le llama la atención. En adelante se presentan distintos enfrentamientos entre A y B, todos de manera verbal y en diferentes clases. Yo encuadro esta situación en la clase número 1 o en el tipo número 1. Sí, señora. ¿Y cuál sería el protocolo a seguir, por favor? Entonces, tenemos una situación que su merced la encaja en tipo 1. ¿Y cuál sería el protocolo 1. a seguir? El protocolo a seguir es, la profesora de idiomas, ante un nuevo enfrentamiento, convoca a reunión privada a A y a B. ¿Me escuchan? Sí, señora. Listo. Los invita a plantear la situación o situaciones vividas entre ellas y a discutir fórmulas de arreglo previo a la exploración de sus sentimientos en cada uno de estos momentos de conflicto. Se les exhorta a manifestar su enojo a través de diferentes medios, al control de sus emociones y a explorar desde la tolerancia y la empatía
los sentimientos del otro. Para hacer un seguimiento a esta situación se plantea como meta el trabajar de estas dos personas en equipo en otras áreas de estudio y se convoca también a otros docentes para que ayuden a hacer seguimiento hasta que se solucione el conflicto. Listo, Esther, muchas gracias, muy amable. Gracias a ustedes. Continuemos entonces en el orden que yo veo la lista acá con James Murillo. ¿Está por ahí John Murillo? Profe, sí, Sí, señor, presente. cuéntame. Bueno, la situación es que es esta: llegar al centro educativo y Sí. encontrar que hay unos stands de la biblioteca en el piso. Ante eso, pues la primera está encajado como en el tipo 1, pues no genera como tal un daño al cuerpo, a la salud física, mental inmediato con el hecho. Y pues en el protocolo sería pues en el caso entonces primero pues adoptar la medida de protección a los involucrados para evitar entonces así mismo posibles acciones a su contra, pero también de dar en conocimiento, remitir la situación principalmente pues a la autoridad administrativa se requieren, porque tiene que ver pues con el establecimiento de derechos. Y aquí hay algo muy importante que es también lo que nos estaba usted dando a conocer, y es que tiene que estar muy claro, es informar, citar a los integrantes del comité escolar de convivencia y ponerlos en conocimiento del caso. Porque ya en conocimiento del caso, pues ya entonces ya se tienen a tomar esas determinaciones y teniendo pues como ya resultado previo, también dar a conocer lo que tiene que ver, por ejemplo, cuando se tiene pues como claridad. A veces no se tiene claridad total de quiénes, pero cuando se tiene al menos indicaciones de uno, es como entonces conocer con claridad los hechos ocurridos y incluso qué los llevó a ello. Y allí viene también el acompañamiento con la citación e información a los padres de familia. Lo cuento así como a manera casi que de experiencia, por el hecho de que pues, se dio un caso y luego pues, se convocó al comité, se puso en conocimiento de ello, y ya en mi investigación pues, y demás, se pudo conocer quiénes, y entonces pues había unos respectivos, como se llamaba atención, igualmente medidas a tomar. Y luego pues también conocimiento de los papás para que ellos supieran las acciones que estaban cometiendo los hijos, y también que conocieran algunas determinaciones que se iba a tomar con ellos por las acciones que también habían cometido. Pero también había una manera importante, era que no solamente como usted lo manifestaba, no solamente que hace como con el hecho de llamar la atención o el castigo, sino del acompañamiento durante y posterior a lo que de pronto se pueda determinar, para que pues uno no se vuelva a cometer, y dos, pues también ellos tengan claridad de que no es un comportamiento adecuado. Ok, muchas gracias, John. Continuemos entonces con Jorge Humberto. Jorge Humberto, ¿está por ahí? Doctora, sí, pero yo cuando entré estaban en el tiempo, o sea que no tengo conocimiento de ningún caso bueno, no tengo estudio de casos según eso. Bueno, Jorge Humberto, entonces la tarea sería analizar la infografía de las rutas de atención
y vamos dándole paso de pronto entonces a otros compañeros para que usted se vaya contextualizando un poco más de la situación. Démosle paso entonces a Mónica. Hola, profe, buenas noches. Buenas noches, Mónica. Profe, yo no la alcancé a escuchar lo del protocolo porque como pudo darse cuenta, pues me desconecté aproximadamente unos 30 minutos porque quedé sin batería. Entonces apenas le estoy dando lectura. Y ya esto es a nivel de colegio. Bueno, profe, entonces en un aula de clases está X niño con sus compañeros que constantemente hacen burlas semejantes sobre todo su comportamiento. No hay tolerancia alguna. Cualquier cosa que diga que Y niño, constantemente son burlas donde lo hacen sentir muy triste, donde el niño se siente que nadie lo quiere, que sus compañeros le hacen menos y los hace sentir mal. Para mí es el tipo 2, que es en donde nosotros tenemos que fijar formas de solución con maestras y docentes, psicóloga para mí, acciones de reparación con los alumnos, establecer compromisos, crear alternativas y estrategias donde todas aprendan a respetar y socializar con el niño y aceptarlo tal como es, establecer un seguimiento de manera inmediata, tanto padres de familia como acudientes, y generar un comité de convivencias para seguir el seguimiento que se está llevando a cabo con el niño. Okay, muchas gracias, muy amable, Virginia. Profe, un caso que pasó con el colegio de mi hija fue, ellos están ahorita en la edad de la pubertad, entonces ellos ahorita se comienzan con las chanzas, se comenzaron con las chanzas de los granitos. Entonces hubo una reunión de padres de familia y yo comenté eso, de lo que estaba pasando, estaba manejando. Entonces yo creo que eso está en tipo 1 y las medidas a seguir fueron que hablaron con los compañeros, todos los alumnos y tener un protocolo, me hicieron charlas sobre su cuerpo porque digamos como que no estaban manejando bien ese tema. ¿Profe, me escucha? Sí, la escucho, Gina, muchas gracias. Sí, profe, entonces ellos tuvieron medidas de manera pedagógica, hicieron cosas pedagógicas y también involucraron a otros docentes para que ellos le apoyaran en ese tema. Sí, señora. Muy bien. Bueno, gracias. Bueno, profe. De hecho, de este tipo de situaciones también surgen temáticas a trabajar en las escuelas de padres. Este tipo de situaciones, por ejemplo, son temas bien interesantes para trabajar en la escuela de padres. Que a veces, digamos que las situaciones o la programación de las temáticas a trabajar en la escuela de padres se da no siempre desde el inicio del año que uno programa todo, sino que van dándose de acuerdo a las situaciones que se vayan dando en el contexto escolar. Bueno, entonces, digamos que hasta ahí socializamos porque los otros dos compañeros, digamos que no pudieron por conectividad y demás preparar su socialización, pero entonces sí ya nosotros tuvimos la oportunidad de hacernos una idea de más o menos cómo se organiza o cómo se nivelan o se estipulan o se jerarquizan los tipos de situaciones que se presentan en los diferentes eventos de convivencia escolar en las instituciones educativas. Quiero también compartir con ustedes, permítame un momentico. Doctora. Señor. Me gustaría como colocar de pronto un caso
por ahí tipo 3, Cuénteme, donde hay restauración de derechos. señor. Pues yo diría, pues, como eso, ese tipo 3 Ujú. es el último y el más conflictivo, donde hay veces interviene tanto la policía del menor y los encargados de la Secretaría de en un momento determinado, digamos, restaurar un derecho a un alumno, como, a ver, coloquemos un caso, de que el niño venga golpeado de la casa y la maestra se dé cuenta de que el niño ha sido golpeado, apurreado, y que en un momento determinado, pues, eh, se tenga que tramitar, que hay unos trámites que yo no sé si intervenían ahí, ¿qué secretaría sería? En un momento para restaurar los derechos del menor, En el caso de maltrato infantil, el trato infantil, sí. generalmente se reporta primero a la S para que los profesionales en la salud hagan la valoración física y mental de la víctima y posteriormente al mismo tiempo se reporta al ICBF y también se reporta a Comisaría de Familia. Digamos que son varias las entidades que les compete iniciar el proceso de seguimiento a esta situación. Y de pronto ese es muy parecido también donde de pronto el que sea, digámosle, en esta parte de la actividad de la sexualidad, ¿cierto? Que de Sí, señor. pronto los niños o un niño que llegue muy, digámosle así, como muy con ideas en la cabeza, que los hay niños que de pronto vienen estimulados muy, muy tremendamente y que de pronto se llegue hasta la penetración. Ese también es tipo 3, Sí, señor. Ese ya es un delito sexual. ya se convertiría en delito. Sí, señor, eso ya es un delito. De hecho, ni siquiera necesita que haya obligatoriamente penetración. Con que hayan tocamientos, Solamente tocamiento. sí, tocamientos en contra de la voluntad de uno de los involucrados, ya es abuso sexual. Lo que pasa Ah, es que bueno. hay varios tipos de abuso. Hay unos que son de tocamientos y hay otros que hacen parte de la penetración como tal. Pero ya el solo hecho de tocamientos ya hace parte de un delito sexual y se reporta como tal en caso tipo 3, sí, señor. Y de pronto expresiones. Expresiones de tipo, Digámosle así que en un momento determinado, digámosle como, a ver, como uno dice morbosas. ah, Yo diría como el bachillerato, pues. sí, 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 sí. Bueno, digamos que esas podrían trabajarse en tipo 2, llegado el caso, tipo Ay, 2. Sí, ya digamos que lo tipo 3 es cuando ya se convierte en delito como tal, y más cuando hay involucrados menores. ujú. Entonces es importante tener en cuenta esas situaciones, esas diferentes situaciones. Sí, señor. ¿Algo más? Gracias. Ok, bueno. Entonces, yo les quiero compartir la plataforma CIUSE de la que les he estado hablando. Esta plataforma está a nivel nacional. Yo personalmente la estoy manejando hace un año largo ya esta plataforma. Creo que no todas las instituciones educativas la manejan. Esta plataforma tiene varias ventajas. Entre ellas, que la plataforma permite reportar los casos, las situaciones que se presenten, permite reportar los casos y la misma plataforma activa las alertas a las diferentes entidades que correspondan. Entonces, por ejemplo, yo escojo aquí, yo debo tener un usuario y una contraseña. Generalmente, solamente una persona de la institución maneja esta plataforma. En este caso, la labor fue encomendada en una de mis tareas que debo cumplir yo. Esto como es una plataforma de información tan delicada, entonces digamos
que solamente el rector y yo tenemos la clave y el acceso a la información que hay en esta plataforma. De hecho, de esto no tienen conocimiento los docentes, ni siquiera porque reporten la situación. Ellos tampoco tienen acceso a estas plataformas. Solamente el rector y yo conocemos la información que allí está registrada y los casos que se reportan. Y antes de reportar cualquier caso, pues uno le comenta la situación a quien preside el comité de convivencia, que en este caso es el rector. Esta plataforma, como les digo, es una plataforma, digamos que es muy práctica, es muy completa y tiene casos específicos de convivencia a reportar. Como se pueden observar, está segregada en 3 elementos claves, que es una situación de convivencia, situación de consumo de sustancias psicoactivas y situaciones de embarazo adolescente. Entonces, en situación de convivencia, entonces uno allí puede dar clic y hay varios tipos. Esta plataforma viene diseñada para elegir el tipo de daño, el tipo de agresión, agresión electrónica, por ejemplo, si fue un daño de tipo económico, daño físico, daño psicológico, daño sexual, el tipo de agresión, entonces una agresión electrónica, una agresión física, una agresión gestual, una agresión relacional, una agresión verbal, expendio de sustancias, hurto. Estas serían de tipo 1, ¿no? De tipo 1, 2, llegado el caso. Tipo 3, pues ya son de pronto de otro tipo de situaciones más complicadas. Entonces aquí aparece todo, aparece la descripción como tal, hay que reportar aquí la descripción de los hechos como tal. Si hay algún archivo, hay evidencias de la situación, también se anexan o se allegan los archivos pertinentes. Hay un lugar de ocurrencia específico donde uno da detalle, si fue en la calle, en la casa, en el colegio, en redes sociales, en vía pública, la fecha de ocurrencia del hecho. Entonces aquí nos presentan también si la situación fue repetitiva o no, qué evento generó la situación. Entonces, consumo problemático de sustancias psicoactivas, por ejemplo, discriminación étnica, discriminación por aspecto físico, discriminación por condición económica, por género, por ideas políticas, orientación sexual, procedencia, religión, situación de discapacidad. Entonces, fíjense que es una plataforma que tiene elementos muy completos y que dan la posibilidad de reportar la situación en cualquiera de los casos que se nos presenten. Entonces, aquí también tenemos de pronto, tenemos otro tipo de situaciones, situación de consumo de sustancias psicoactivas. Aquí también aparecen todos los elementos para llenar, digamos, la encuesta o el formulario. Entonces, abandono de actividades vitales, aislamiento del círculo social, asociación con pares de riesgo, ausentismo escolar, cambios en el estado de ánimo, cambios en la salud, en el estado físico, deterioro de relaciones interpersonales y familiares, irritabilidad constante, transgresión de normas, presunto tipo de sustancias. También nos muestran aquí qué tipo de sustancias. Les recuerdo que el alcohol está catalogado dentro de las sustancias psicoactivas. El hecho de que se haya vuelto socialmente aceptable no quiere decir que esté en otro nivel, es una sustancia psicoactiva como tal. Entonces tenemos el alcohol, alucinógenos, bazuco, cocaína, drink, éxtasis, bueno, en fin, todas las que conocemos. Dentro de estas sustancias psicoactivas que yo mencionaba como alcohol, también se encuentra la chicha, se encuentra el guarapo, se encuentra todos esos alcoholes que son de carácter artesanal y que se consumen sobre todo en los contextos rurales. Entonces también hacen parte del consumo de sustancias psicoactivas. La descripción también, la fecha y archivos o, digamos, evidencias para establecer el caso. Aquí, pues, digamos que para poder registrar el caso, como yo les dije en algún momento, esto está directamente enlazado con el CIMAD, que es el sistema que recoge todos los estudiantes con sus datos personales que están matriculados en la institución. Entonces, si yo quisiera agregar algún involucrado, pues yo doy clic acá y con el simple nombre él me va a filtrar, o el tipo de documento me va a sacar todos los datos de la persona, incluso en qué grado está, y ya yo voy a poder reportar el caso como tal. En otro tipo de situaciones, entonces, tenemos el embarazo adolescente, donde aquí también nos hablan de
la fecha de ocurrencia, del hallazgo como tal. Entonces la niña se acercó a la oficina de orientación escolar y dijo, quiero hablar con usted, resulta que me hice una prueba de embarazo y me dio positivo y tengo 3 meses de embarazo. Entonces se hace el respectivo informe como tal y se allega aquí a las evidencias. Generalmente en los colegios o instituciones donde hay orientador escolar, quien reporta la situación es el orientador escolar. Donde no hay orientadores escolares, quien maneja esta plataforma es el rector, generalmente. Y cuando hay orientador escolar, entonces los docentes no pueden reportar acá, entonces lo que hacen es remitir la situación con toda la discreción posible a la oficina de orientación. Es decir, solamente si el muchacho tuvo la confianza o la niña de decirle, hay una situación de embarazo con mi pareja, entonces la labor de él es, si hay orientación escolar, directamente a orientación escolar y allí se activa la ruta. Si no hay orientación escolar, pero hay coordinación, se puede hacer a través de coordinación. Si no hay ni orientador ni coordinador, directamente con rectoría. Y se maneja la información entre el involucrado, el docente que tuvo conocimiento de la situación y el rector, que es quien reporta. De esas 3 personas no debe salir la información. Y bueno, y digamos que la ruta se activa ya cuando la persona que reporta al CIUSE lo que tiene que hacer es llamar a los padres de familia para ponerlos en conocimiento de la situación. Cuando es menor de 14 años, el caso de embarazo adolescente, inmediatamente apenas uno reporta el caso y le da a enviar, inmediatamente empiezan a salir en la pantalla las alertas de verificación y le empieza uno a decir, ya se reportó, reporte verificado o reporte se ingresó a ICBF, reporte se ingresó a Policía de Infancia y Adolescencia, reporte ya se hizo a Comisaría de Familia, reporte ya se hizo a ese. Entonces a uno le salen las alertas de que la misma plataforma ya activó alertas a las diferentes entidades. En nuestro caso, nosotros nos aseguramos. Entonces lo que hacemos es reportar a través de la plataforma y reportar en manera física también a la entidad que corresponda. Entonces se hace un oficio desde orientación escolar, si hay como tal, y con toda la situación sin entrar en detalles, se reporta simplemente que el estudiante se acercó a la oficina de orientación y comenta que su pareja está en estado de embarazo o que la niña que se acercó está en estado de embarazo y requiere apoyo por parte de esa dependencia. Se dan los datos de la persona, se dan los datos de los padres para que puedan citarlos llegado el caso. Eso es lo que se escribe. No se entra en más detalles, no se entra a contar que la niña dijo que fue en las fiestas del pueblo, que fue con fulanito, no, eso ya digamos que entra en parte del proceso de acompañamiento psicológico que hace la entidad cuando se activa la ruta. Eso es a grosso modo lo que hace esta plataforma. Digamos que es una plataforma que ayuda muchísimo en los procesos, porque de hecho ya cuando uno reporta en físico, digamos que uno lo hace por protocolo, por blindarse legalmente, pero la plataforma ya está muy estructurada para activar las alertas. De hecho, uno activa, en una situación que yo activé un caso de embarazo de una niña menor de 14 años, yo registré en la plataforma a las 4 de la tarde y la Policía de Infancia y Adolescencia estaba en la institución a las 7 de la mañana. Es decir, es automático, eso ya es digamos, es de atención urgente, porque es un menor de 14 años, entonces la atención es urgente. Cuando no es menor de 14 años, lo que pasa es que uno registra el caso y simplemente lo que hacen es que no se dirigen a la institución como tal, la Policía de Infancia, sino que ya se deja ese tema de comisaría de familia y de ESI. Ya se limita un poco porque ya es mayor de 14 años. ¿Alguna pregunta hasta allí? Ninguna, profe, de mi parte. Ok. Profe, una preguntita. En los casos de tipo 3, que son de casos de abuso sexual y de delitos de acceso carnal violento, yo noto que en el protocolo hay una parte que habla sobre la atención a esas víctimas. ¿Qué clase de atención le dan a nivel de colegio a las víctimas de abuso sexual
y de acceso carnal, si obviamente esa es una función normalmente tienes la Fiscalía General de la Nación. Digamos que nosotros ya les voy a mostrar, precisamente les voy a mostrar la ruta que se sigue en caso de embarazo, que en muchas de las situaciones son casos de embarazo por abuso. Entonces, fíjense que aquí en la pantalla les estoy mostrando hasta dónde va el colegio y hasta dónde van las otras entidades como tal. Entonces, aquí yo les estoy compartiendo, no sé si ya puedan ver mi imagen, ¿ya la están observando? ¿La tienen en pantalla? Sí, profe. Listo, entonces esa es la ruta de atención de embarazo en adolescentes en el entorno educativo. ¿Qué tenemos? La identificación del caso, esa es la puerta de entrada. Entonces, primero, puerta de entrada, identificación y canalización, segundo, atención integral y tercero, seguimiento. Entonces, ¿qué tenemos? La identificación de caso, observación o relato. Instituciones educativas, docentes, directivos, estudiantes, orientadores, padres u otros integrantes de la comunidad educativa o el SOE, que son las zonas de orientación escolar, que son los centros de escucha. Cualquiera de los integrantes de esta comunidad educativa puede reportar al docente orientador la situación. El docente orientador pone en conocimiento al rector a criterios de confidencialidad. Se hace remisión a otros sectores. Fíjense que aquí nos bajan unas flechas especificando. ¿Es menor de 14 años? Si es sí, entonces active ruta de atención a víctimas de violencia sexual, porque muy posiblemente una menor de 14 años difícilmente va a tener relaciones consentidas para quedar en estado de embarazo o va a tener una pareja estable para tener una situación de embarazo. Si es no, es mayor de 14 años, entonces se remite a salud, clínicas, hospitales, centros y puestos de salud, a protección, Centro Zonal de ICBF, Comisaría de Familia, Inspección de Policía en su defecto. Se activa simultáneamente, cuando yo reporto a salud y a todo lo demás, se activa simultáneamente el Comité de Convivencia Escolar. ¿Por qué tengo que yo primero darle prioridad a reportar a salud y protección? Porque es posible que alguno de los integrantes del comité no se pueda reunir de manera extraordinaria, entonces yo tengo que darle prioridad a la atención del menor. Y lo que yo hago es reportar inmediatamente para que sean restablecidos sus derechos. Entonces, ¿cuáles? Salud y protección. El comité de convivencia sí hay que hacerlo, pero entonces se plantea también de manera extraordinaria, pero también teniendo en cuenta que la prioridad es la salud y la protección. Plan de acción, entonces atención integral, apoyo y orientación y acompañamiento, análisis del caso, fortalecer rutas y acciones de prevención. En apoyo, orientación y acompañamiento se habla más que nada de consejería desde la parte de orientación escolar y de parte de los docentes que de pronto la niña tenga confianza o el joven, porque hay casos en los que los jóvenes también resultan emocionalmente muy afectados. Entonces, se maneja el plan de consejería. Cuando hay orientación escolar, generalmente este es un trabajo de orientación, pero hay profes que se llevan muy bien con los estudiantes y pueden tener muy buena confianza y pueden hacer las labores también de apoyo a la consejería, a la orientación, que es de pronto incentivarlos a continuar en el sistema educativo, a hacerse los chequeos pertinentes, a cuidar su salud, a de pronto redimensionar su proyecto de vida. Efectivamente lo van a tener que hacer, pero entonces pensar en que la solución no es retirarse del sistema educativo y que pueden contar con el apoyo de sus docentes de orientación escolar y de todas las personas que están enfrente de su proceso de formación. Acciones específicas, plan de acción articulado con el PES y otros proyectos transversales con grupo de docentes relacionados. Entonces, yo creo que los que ya están dentro de las instituciones educativas, entonces el proyecto PES es el que maneja todo lo de educación sexual. Entonces, desde allí también se manejan todas, digamos que cuando hay un caso de embarazo, como que inmediatamente se prenden las alertas también para tomar como insumos cómo se llevó a cabo la situación o cuál es la tendencia que se está dando para empezar a generar medidas preventivas.
Ya como dado el caso de embarazo como tal, pues lo que hay que brindar es apoyo. Garantizar la permanencia escolar, implementar medidas de prevención y protección frente a la deserción escolar. Entonces se genera una acta concertada con todos los docentes en la que los docentes van a permitir que envíe los trabajos de manera flexibilizada para continuar en el sistema por el tema de manejo de salud y controles médicos. Garantizar el acceso a la información. Entonces, garantizarle a la persona que conozca sus derechos, que pueda conocerlos y que pueda ejercerlos como tal, o que busque su acudiente, o llegado el caso, si las personas tienen las posibilidades económicas, un abogado que pueda hacer que se garanticen y se restablezcan los derechos. Seguimiento. Entonces, el Comité de Convivencia Escolar, ¿qué le compete? A nivel escolar y de parte de la institución educativa le compete hacer un plan de acción, seguimiento al caso, tipificación del caso, es decir, identificar de alguna manera si el caso fue por violencia sexual o fue porque de pronto la niña sí efectivamente tenía una pareja y a raíz de esa relación que tenía quedó en estado de embarazo. Remisión si es necesario a comité municipal o departamental. Sí es necesario, pero digamos que eso es en casos ya extremos. Generalmente eso se maneja con mucha reserva. Activar la ruta de prevención de embarazo subsiguiente. Formación integral que cuente con educación para la sexualidad. Incluye la coordinación continua de rutas con salud y protección y la consolidación y sostenibilidad del PES como parte del proyecto educativo institucional. Canalizar a la ruta de atención en salud. Identificar en el proceso de formación a adolescentes en riesgo de embarazo subsiguiente, porque a veces pasa que cuando aparece un caso de embarazo, el grupo que rodea a la niña embarazada no siempre pasa, pero puede ser que sí estén llevando a cabo y imitando conductas, sobre todo de tener parejas y todo lo demás, y poner, ya empezar su vida sexual sin ningún tipo de orientación. A nivel municipal, entonces, ellos garantizan la ruta de atención para la convivencia escolar ajustada e implementada adecuadamente por las instituciones educativas. Es decir, desde el nivel municipal, entonces, se establece, digamos que se hace una veeduría respecto a cómo se ha manejado la situación al interior de la institución educativa. Seguimiento de los casos reportados por los comités de las instituciones educativas, centrado en reporte oportuno de los casos de violencia y vulneración de derechos que se presenten en los niños, niñas y adolescentes. Apoyar y verificar la remisión de otros sectores. Acompañamiento que permita conocer el estado de cada uno de los casos reportados. La atención brindada y el cumplimiento de la ruta por parte de todos los involucrados en la garantía de los derechos de esta población. Generalmente cuando las niñas quedan embarazadas y es un compañero que ya de pronto todos conocían en la institución o que es contemporáneo con la niña embarazada, pues digamos que no pasa a mayores la situación porque el mismo chico acepta que sí lleva una vida sexual activa y que el hijo que espera es de él. Hay situaciones de pronto más complejas donde la niña resulta embarazada y no aparece quien produjo el embarazo. Entonces ahí sí ya es cuando entra a proceso de investigación, cuando es menor de 14 años, para ver qué fue lo que pasó. Entonces, la identificación de casos implica un proceso de análisis por parte de quienes identifican la situación. No deben hacer entrevistas e indagaciones para no revictimizar ni generar un abordaje inadecuado. Garantizar la confidencialidad. Generalmente, ya de hecho, que decidan ir a comentarle a alguien, esto ya es un esfuerzo grandísimo que hacen los involucrados para dar a conocer su situación. En cuanto a la ruta de atención a víctimas de violencias basadas en género en el entorno educativo, entonces tenemos la siguiente ruta. Creo que Gina fue la que hizo la pregunta, si no estoy mal. ¿Cuál, profe? No sé. La de cómo le correspondía a la institución educativa el apoyo en caso de violencia sexual. No, profe. ¿Quién fue? ¿Que está por ahí? Yo le formulé la pregunta, profesora. Ah, ok. Entonces, en caso de violencia sexual, entonces vamos a ver cómo se activa el tema de ruta de atención a víctimas de violencias basadas en género en el entorno educativo.
Como siempre, la ruta va a ser muy parecida. Quienes detectan, pues aquí aparecen en toda la parte verde, que son docentes, directivos, orientadores, padres, comunidad educativa, el SOE, se pasa a orientación escolar, se pone en conocimiento del rector, se activa comité de convivencia, remisión a otros sectores. Fíjense que aquí también nos escribe Sistema de Información Unificado SIUSE, que fue el que yo les mostré. Apoyo, orientación y acompañamiento desde el comité de convivencia surge. Garantizar la permanencia escolar, implementar medidas de prevención y protección frente a la deserción escolar. Fíjense que esto hace parte de la violencia sexual. Aparte de que, digamos que como institución educativa nosotros remitimos el caso a Fiscalía, a Policía de Infancia, al sector salud, al ICBF, a Comisaría de Familia y a las autoridades que así lo requieran, Personería, Defensoría del Pueblo, etcétera, etcétera. Nosotros como institución nos dedicamos es a darle la garantía de derechos a nivel educativo y de bienestar, digamos, emocional. De hecho, ya la misma situación que permanezca en el sistema educativo va a darle de alguna forma de estabilidad emocional. El hecho de no aislarlo, de no excluirlo del sistema educativo como tal. La remisión se hace a los sectores que correspondan. El funcionario del sector que conozca un caso de violencia sexual debe realizar la denuncia ante la entidad judicial competente. La denuncia puede ser en forma verbal, escrita o por internet. Igualmente se puede presentar de forma anónima. Esa es otra cosita que olvidé decirles. La plataforma que yo les presenté hace un rato tiene denuncias anónimas. Es decir, cualquiera de ustedes puede colocar SIUSE en Google y los va a remitir a la plataforma del Sistema Unificado de Convivencia Escolar. Y hay un apartado que dice denuncias de tipo anónimo. Y una persona puede hacer una denuncia de tipo anónimo sobre alguna situación de vulneración de derechos que conozca y la puede registrar allí. Cuando la víctima es un niño, niña, adolescente, el sector debe oficiar, informar o garantizar su conducción segura ante la Defensoría de Familia o la Comisaría de Familia a efectos de garantizar su protección, verificación y restitución de derechos. Entonces, remisión a otros sectores, entonces, ¿cuáles serían esos sectores? Remitir a salud, servicios de urgencias, clínicas y hospitales, centros y puestos de salud, a las dependencias de protección, Centro Zonal del ICBF, Comisaría de Familia, Inspección de Policía en su defecto. Tenemos también el área de la justicia, Fiscalía General de la Nación, Policía Nacional de Colombia. Otros como la Personería, la Defensoría del Pueblo, Migración. ¿Cuál sería el seguimiento que se le debería dar? Seguimiento dirigido a prevenir la desescolarización y procurar la continuidad de la persona en el sistema educativo. Para quien preguntaba, entonces, esto es lo que nos corresponde a nosotros como institución educativa. Hacer todo lo posible porque la persona no se retire del sistema educativo. Garantizar la acreditación de las y los docentes y los profesionales idóneos para el manejo de las violencias sexuales. Es decir, capacitar a todas las personas involucradas en la institución educativa, los docentes, administrativos, para que puedan detectar cualquier tipo de violencia sexual y poder reportarla. Implementar la cátedra de educación para la sexualidad. Si no la están implementando en la institución, entonces debe implementarse. Esa es otra medida. Inspección, vigilancia y control para erradicar la violencia. Entonces, por ejemplo, hay colegios que de hecho toman estas medidas no como de atención, sino de prevención. De pronto ya hay cámaras instaladas. Entonces hay cámaras al ingreso de los baños, hay cámaras que dan cuenta de muchas actitudes que a veces las personas o los estudiantes no conocen que están siendo de pronto grabados en una cámara, y uno sí, al observar las grabaciones, puede identificar muchos casos que pueden tipificarse como situaciones de violencia sexual y pueden incluso ser prevenidos cuando están incipientes. Y cuando ya se están dando, pues eso hace parte de la evidencia para reportar el caso llegado la situación. Comité de convivencia escolar, entonces hacer un plan de seguimiento articulado con los proyectos pedagógicos existentes, en especial con el grupo y los docentes relacionados con el caso. La atención psicológica se da ¿dónde? Se da
desde la comisaría de familia y también se da desde la S. Digamos que a nosotros como orientadores escolares, nuestras funciones están limitadas al tema de consejería netamente. El tema de realización de terapias como tal o de seguimiento terapéutico no compete a un orientador escolar. Por eso se le llama, fíjense ustedes en el recuadro, dice docente orientador. No aparece ni terapeuta, ni aparece psicoorientador, ni aparece psicólogo. Aparece es docente orientador. Es simplemente una persona que orienta llegada a una situación, que puede hacer las remisiones del caso y activar rutas, que es quien puede dar un consejo en un momento determinado. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? ¿Sí le quedó clara la situación a la compañera que preguntó? ¿Sí quedó clara la duda? ¿Sí se despejó la duda? Bueno, yo creería que sí. Yo creo que ese silencio ya es bastante, ya nos da claridad sobre la misma situación. Entonces, fíjense, estas son de las rutas que hay que tener claras y hay que manejar por tema de detección y de atención a cualquier situación. Hay una situación aquí que yo quiero que ustedes tengan claro, y es que el funcionario del sector que conozca un caso de violencia sexual debe realizar la denuncia ante la entidad judicial competente. Es decir, aquí quien conozca el caso puede írselo a comentar a la orientadora escolar, pero quien debe oficiar el caso a la autoridad pertinente es el docente que conoció la situación. No puede pasar de pronto como anónimo el docente, no. Debe reportarlo como funcionario, quien fue el que se enteró de primera mano de la situación. ¿Alguna pregunta hasta allí? No tengo ninguna, profe, gracias. Perfecto. Entonces tenemos aquí. Bueno, les voy a compartir otra de las rutas importantes a tener en cuenta, que es la ruta de conducta suicida en instituciones educativas, que esa también es muy importante tenerla en cuenta. Entonces tenemos un antes, un durante y un después, que nos hablan de cómo debe ser el seguimiento que se le debe dar a cualquier tipo de ideación suicida que se nos presente en la institución educativa. Entonces, ¿qué le corresponde a la institución educativa como tal y al comité de convivencia como tal? Digamos que cuando hay ideación suicida, lo que se hace es remitir inmediatamente a la ESI mediante un oficio formal en el que se especifica que la persona con los siguientes datos muestra por su comportamiento y de pronto por el discurso que manejó dentro de la entrevista, que tiene ideas suicidas, o ellos mismos lo confirman, o pueden estarse haciendo cortes en el cuerpo. Entonces, cutting. Entonces, generalmente uno puede detectar cuando hay cutting. Ahorita con el tema de la pandemia era más práctico porque uno al poner alcohol en las manos, yo generalmente lo que hacía para tener un control era, necesito que ponga las manos con las palmas hacia arriba porque necesito hacer desinfección. Y ellos ponían las manos, pero entonces no se subían las mangas. Yo les decía, no, yo necesito que usted se suba las mangas hasta el codo porque necesito hacer el proceso de desinfección completo. Pero esto era simplemente una excusa para determinar aquellos casos sospechosos en los que se estaban haciendo cutting y efectivamente. Yo pedía que se subían las mangas hasta los codos y encontraba los cortes que se estaban haciendo. Y ya cuando yo les decía y no querían subirse las mangas, yo les decía, no, ¿por qué no te las puedes subir? No, hay que hacerlo. Entonces ya yo les decía, algo pasa, entonces ya ellos mismos entraban en confianza y manifestaban que sí, que se estaban haciendo cortes porque de pronto estaban sufriendo episodios de ansiedad o depresión por diferentes situaciones de índole familiar o generalmente son de índole familiar. Entonces,
Inmediatamente se inicia como una entrevista en la que se inicia pues, a dejar que ellos hablen y ya se conoce la situación un poco a profundidad y llega un momento en que uno ya detecta que ya hay una ideación suicida o de desapego por la vida. Se le comenta al estudiante que si él cree que es susceptible de apoyo psicológico, algunos dicen sí, yo necesito terapia, entonces ya se contacta inmediatamente a los padres de familia para comentarles de la situación y se reporta inmediatamente a la ESI la situación. Es decir, si yo recibo un caso en este momento, yo a lo máximo a los 10, 15 minutos tengo que estar reportando. Yo tengo que dejar de hacer lo que esté haciendo. Yo tengo que dejar de hacer todo lo que esté haciendo para reportar la situación, porque resulta que el estudiante puede salir de la oficina e ir y atentar contra su vida. Entonces, si no hay el reporte oficial, entonces nos van a, digamos, vamos a pecar de omisión. Van a decir que porque nos demoramos o X. Oye, entonces hay situaciones que se han presentado donde se han demorado en reportar y han ocurrido hechos en los que se han visto involucradas instituciones educativas donde aparece que no se activaron las rutas correspondientes. A grosso modo eso es lo que se hace. El antes, entonces, articulación con PIC para incluir estrategias de promoción del cuidado de la salud mental y prevención del suicidio. Entonces, estos son, el PIC es una, digamos, es como un proyecto que se maneja dentro de la administración municipal que cuenta generalmente con apoyo de una psicóloga. No generalmente es clínica, sería lo ideal que fuera una psicóloga clínica, pero pues de todas maneras es una psicóloga que nos puede apoyar en estos procesos. En desarrollo y fortalecimiento de competencias ciudadanas, crear estrategias de proyectos pedagógicos transversales para la promoción de estilos de vida saludables, control de riesgo de suicidio a través de la identificación temprana de las posibles situaciones de riesgo, institución educativa a través del Consejo de Padres, entonces se generan jornadas pedagógicas con los docentes y la comunidad educativa para procesos de reconocimiento de señales de alerta y activación de rutas de atención. Generalmente quienes dan las alertas de que algún estudiante tiene ideas suicidas son los compañeros. Entonces, los compañeros van y buscan al profesor de confianza o al orientador y le dicen, yo tengo miedo de tal compañero porque él está publicando esto en las redes o él se está haciendo esto o él ha dicho esto. Entonces ya digamos que ese es un insumo valioso para poder hacer la citación del estudiante y hacer la entrevista respectiva para hacer la remisión. Focalizar, entonces, promoción de la salud física y mental de los educandos, la solución de las dificultades de aprendizaje, la detección de problemas de integración escolar y mejoramiento del medio ambiente, fortalecer la convivencia escolar y prevenir e intervenir el acoso entre pares en el entorno educativo y generar alianzas intersectoriales a través de comités territoriales de convivencia escolar, implementar la ruta de prevención, promoción, atención y seguimiento para la convivencia escolar. Formar vigías de la salud mental a estudiantes, profesores y orientadores escolares sobre cómo responder a una conducta suicida en las instituciones educativas. Generalmente uno tiene compañeros docentes que son muy dados al trabajo comunitario y al estar en constante comunicación con algunos estudiantes, se les da, para ellos es muy fácil estar en comunicación, digamos que ellos son los que sirven como vigías y aquellos, por ejemplo, que son líderes y que pueden mover masas dentro del grupo de estudiantes y que son líderes positivos, por ejemplo. Fortalecer espacios de recreación, cultura de deporte y desarrollo y de habilidades para la vida, con formación de red de apoyo bajo la figura de vigías de salud mental, docentes y estudiantes. Fíjense que todo esto es lo que debemos hacer antes de que ocurra la ideación suicida. Esto es todo para prevenir. Vamos a ver el durante. Entonces, detectar. Cuando un vigía de salud mental ha detectado señales de alerta o ha sido alertado por otro miembro de la institución educativa sobre un posible riesgo suicida, ¿qué debe hacer? Apoyar. Evitar a toda costa dar consejos o sermones que defienden el valor de la vida, que provocan sentimientos de culpa o que no ayuden al o a la estudiante. Siempre se debe considerar seriamente cualquier amenaza de suicidio. Si observa alguna circunstancia asociada a posible vulneración de derechos y o consumo de sustancias psicoactivas, se debe activar la ruta. Contactar
indicar que solo se informará a sus padres cuidadores sobre la presencia de señales de alerta de riesgo suicida y la necesidad de atención de salud, manteniendo la privacidad sobre información sensible que no quiera o tenga temor de compartir con ellos. Derivar o remitir al servicio de salud más cercano. Si este cuenta con tarjeta de contacto, tenerla a la mano para brindar información a padres, cuidadores y estudiantes, es decir, directorio telefónico. Espacios escolares y procesos educativos como protectores de la integridad física y emocional de las comunidades educativas y prevención de la conducta suicida. Después, entonces, ¿qué se hace después? En el aula, intervención grupal de carácter preventivo. Nunca deben darse detalles sobre el intento de suicidio, por ejemplo, el método o lugar. Es decir, esto es cuando ya ha ocurrido como tal un intento de suicidio de un estudiante. Entonces, ¿cómo se aborda la situación? Nunca deben darse detalles sobre el intento de suicidio, por ejemplo, el método o el lugar. Considerar el punto de vista de los estudiantes de manera que se pueda empezar desde sus creencias o necesidades. Preguntar a él o a la estudiante afectado si prefiere asistir o no, o está preparado para asistir o no a la institución educativa. Regreso a clase, retornar a clases y recuperar rutinas habituales, organizar conversación con los padres, los profesores y el estudiante y en conjunto acordar los apoyos que necesitará para que su regreso sea confortable. Seguir las recomendaciones de apoyo en articulación con el equipo de salud y mantener un registro de todos los casos que han sido detectados y derivados en la red de salud, realizando el seguimiento de estos casos. Hacer seguimiento. Una vez que él o la estudiante esté de vuelta a clases, debe estar atento a nuevas señales y asistencia a proceso de acompañamiento profesional y cuidado familiar. Espacios escolares y procesos educativos como protectores de la integridad física y emocional de las comunidades educativas y prevención de conducta suicida. Entonces, digamos que la institución educativa como tal lo que debe estar es pendiente del tratamiento psicológico que debe llevar el estudiante, porque es obvio que si no es psicológico, es psiquiátrico, él debe entrar en un proceso de recuperación en el que se deben mostrar las evidencias de que está efectivamente asistiendo a los controles psicológicos o psiquiátricos y se debe dar también fe de que llegado el caso, si fue recetado con algún tipo de medicamento para el tema de ansiedad o depresión, también se debe dar fe por parte de los padres de familia de que se está llevando a cabo todo el proceso como tal, que se le está acompañando y que se le está apoyando. Recordemos que en un caso como estos, pues entra también en todo el proceso psicológico y psiquiátrico la familia del involucrado. Entonces esto es importante tenerlo en cuenta, conocerlo. A veces de pronto nosotros por desconocimiento cometemos, digamos, imprudencias a fin de hacer preguntas que no corresponden al manejo que se le debe dar a una situación como estas. Entonces, tener en cuenta que esto se puede presentar en cualquier situación educativa, en cualquier institución educativa de cualquier lugar del mundo. Y más con toda la información que tenemos y, digamos, el bombardeo que tenemos de mucha presión sobre tantas cosas tan superficiales que se presentan ahora para los muchachos sobre la parte física, sobre el estereotipo que nos brindan de cómo deben ser las mujeres o los hombres, de cómo debemos ser, cómo debemos hablar, qué debemos comer, qué debemos vestir, qué debemos tener, consumismo, en fin, una cantidad y un sinnúmero de situaciones que hacen que los estudiantes puedan sentirse presionados y aparte si no tienen una red de apoyo estable y fuerte como es la familia, pues muchos pueden incurrir en situaciones de este tipo sin contar con que hay discapacidades o situaciones cognitivas que favorecen también que se den este tipo de conductas suicidas. Entonces hay que estar muy pendientes, tratar de hablar con ellos, de ser muy asertivos frente a las preguntas que hacemos y cómo poderles ayudar en el momento preciso a hacer las remisiones específicas a que haya lugar con las personas que correspondan. Reitero nuevamente, esta es información muy sensible, información de tipo, cada uno de nosotros, digamos que es
Debe ser como una caja fuerte frente a la información que recibimos de nuestros estudiantes y saber remitirla en el momento oportuno a la dependencia que realmente va a encontrar una solución a la situación. De nada nos sirve empezar a comentar la situación con la señora que hace la limpieza, con el señor que está en la portería, porque generalmente lo que eso va a generar es más problemas, más dificultades, tanto para el estudiante o los estudiantes involucrados o los padres de familia, como para el docente que está generando el comentario. Entonces, tener mucho cuidado con la información que se maneja, es de tipo confidencial. Nosotros somos custodios de la información, sobre todo que estamos manejando menores, entonces siempre tener en cuenta que de todas maneras esta es información muy sensible y que llega a un proceso de investigación, entonces es mejor tener todo documentado, oficiar a las entidades que correspondan con fechas, horas establecidas y tener nosotros también blindarnos frente a esos aspectos. Es importantísimo hacerlo. A veces nosotros quisiéramos que esto no pasara y quisiéramos no conocer y quisiéramos no saber y quisiéramos que nadie se nos acercara y nos dijera que tiene una idea suicida o que fue abusado sexualmente, pero pues son situaciones que pasan, que digamos que cada día toman más fuerza por la misma generación, por la misma cantidad de información, por una cantidad de cosas que nos está presentando el contexto. Entonces, es mejor conocer, estar atentos de la norma, poder aplicarla y poder blindarnos frente a las diferentes situaciones y sobre todo poder ser ayuda y ser un integrante positivo en la situación, que genere un camino positivo para una buena salida de la situación. Eso es lo ideal. ¿Alguna pregunta hasta allí? No, profe, no tengo preguntas. Todo clarísimo, rutas de atención, o sea, ustedes ya están súper duchos en rutas de atención, mejor dicho, cuando lleguen a las entidades educativas, establecimientos educativos, ustedes ya no van a tener problema por desconocimiento, porque ya aquí quedan ustedes con el material y con, digamos que conocimiento en los temas.